que empezamos con este último webinar del Q, donde vamos a hablar un poco de, bueno, como habéis visto, al final el posicionamiento de VMware es posicionar VCF dentro de los clientes y nosotros este trimestre pues hemos intentado pues ayudar a VMware en este sentido, ¿vale? La sesión anterior fue por qué posicionar VVF y VCF y ver todos los productos, sobre todo en el webinar anterior nos centramos en qué productos tenía VVF que no eran muy conocidos, ¿vale? La parte de vSphere Foundation y creo que era interesante también, o creíamos que era interesante también, para posicionar VCF, pues toda la potencia que nos da NSX dentro de VCF, ¿vale? Entonces, por eso la razón de este webinar. Si tenéis preguntas, dudas, lo que sea, pues eso me podéis escribirlas por el chat, ¿vale? O abrís el micrófono y preguntáis lo que vosotros consideréis, ¿vale? Como siempre, pues esta sesión os la enviaremos grabada junto con la presentación y bueno, pues no creo que sea más de los 3 cuartos de hora que tenemos programados. Después yo me enrollo un poco, pero espero, o sea, no alargarme más. Antes de empezar con el tema de NSX, bueno, quería comentar un comunicado, bueno, y las redes sociales están a tope con ello, en LinkedIn están a tope con ello, sobre el tema de esta nueva norma que VMware ha impuesto a partir del, a ver, voy a ser franco, a partir del 10 de abril, ¿vale? O sea, nosotros, si os fijáis en el comunicado y en los mails que os estamos enviando, os estamos diciendo que es desde antes, pero es para cubrirnos en salud, ¿vale? Y es el tema de que a partir del 10 de abril no se van a poder hacer pedidos de menos de 72 cores en licencias, en cualquier licencia típica de VMware, ¿vale? Standard, Enterprise Plus, Foundation, Cloud Foundation, bueno, y después en los add-on que se licencian por cores asociados a esas licencias, ¿vale? Pues hay Private, Firewall, bueno, diferentes licencias que también hay que tenerlo en cuenta, pero que a lo mejor no son tan típicas. Sobre este punto es importante decir que son 72 cores de base instalada, ¿vale? O sea, no quiere decir que siempre que tengamos que hacer un pedido, base instalada en el cliente, no quiere decir que siempre que hagamos un pedido, ese número de cores tiene que ser 72, ¿vale? O sea, lógicamente, si un cliente tiene de base instalada menos de 72, pues a la hora de hacer la renovación va a tener que renovar por 72 cores, ¿vale? Eso es así. Eso no voy a poner ninguna objeción y efectivamente es así y pues es una cosa con la que nos ha informado Broadcom. Es decir, que si por ejemplo un cliente tiene 32 cores de estándar, voy a poner un cliente pequeño que tiene 32 cores de estándar y quiere renovar esos 32 cores y solo tiene esos 32 cores de estándar porque tenga dos servidores con dos servidores con un procesador cada uno y tiene 30 de 16 cores, pues ese cliente va a tener que renovar por 72 cores, ¿vale? Otro caso distinto es que un cliente, por ejemplo, tenga, imaginaros, dos servidores con dos procesadores de 64 cores, también en estándar, estoy poniendo el ejemplo más pequeño, ¿vale? 64 cores y diga, oye, pues es que yo quiero ampliar con un servidor más y ese servidor solo tiene un procesador de 16 cores. Bueno, pues si a los 64 cores que tiene yo le añado 16 cores más, en realidad estoy teniendo 80 cores en mi entorno, ¿vale? O el cliente, mejor dicho, yo no, el cliente está teniendo 80 cores en su entorno. Entonces, eso ya son más de los 72 que implica como mínimo y ese pedido de 16 cores ampliación a la base instalada que el cliente ya tiene, se va a poder hacer, ¿vale? Porque estamos superando los 72 cores de base instalada. Es decir, un cliente que tiene como base 72 cores o menos de 72 y a la hora de hacer ampliación, lo que VMware llama capacity, si supera los 72 cores, pues
pues entonces se va a poder hacer sin ningún problema. Una cosa importante sobre esto, como os he dicho, tenemos como fecha límite el 10 de abril. Nosotros estamos diciendo, ahora, claro, con tanta antelación, estamos diciendo que nos mandéis los pedidos cuanto antes, porque tenemos que pedir la cuota, ¿vale? Sabéis que nosotros solemos mandar la oferta y cuando ya tenemos el pedido enviamos la cuota. Si nos vais enviando los datos del cliente final antes de tener el pedido, pues lo que siempre os pedimos, nombre del cliente final, si es contrato a renovar, si es licencia nueva, que nos paséis el Site ID, fecha de inicio de las licencias, ¿vale? Todo eso, si nos lo vais adelantando, nosotros podemos ir pidiendo la cuota y así podemos apurar un poco más en lo que nos paséis el pedido, ¿vale? Pero mi mensaje es, y nuestro mensaje es, no apuréis a mandar el pedido porque puede que ese pedido se quede sin procesar, ¿vale? Lo digo simplemente para que y no penséis que es solo vuestro pedido el que tenemos que procesar, que como esa fecha límite está muy cerca, pues probablemente el volumen de pedidos sea grande y nos gustaría ser más ágiles, pero al final Broadcom tiene sus tiempos, nosotros también, y bueno, pues que ese procesamiento de ese pedido se puede retrasar, ¿vale? Ya no me enrollo más en esto, vamos al lío. Entonces, para hablar de NSX, lógicamente lo primero que tenemos que ver es que realmente VMware, el posicionamiento que tiene VMware frente al licenciamiento es el posicionar VCF, ¿vale? vCloud Foundation. Como sabéis, dentro del modelo de negocio de VMware, pues tenemos licencias estándar, Enterprise Plus, Foundation y Cloud Foundation, ¿vale? Dentro del stack de productos de VCF, de Cloud Foundation, tenemos NSX, ¿vale? Además de la parte de cómputo, lógicamente, con vSphere y también la parte de vSAN con la solución de hiperconvergencia de VMware y todo lo que tiene que ver con NSX para la virtualización de la red. Entonces, muchas veces cuando implantamos VCF, cuando implantamos VCF o compramos VCF, no implantamos o no instalamos todo el stack de productos que contiene ese VCF, ¿vale? Y uno de los productos que a veces nos quedamos sin implantar, a lo mejor por la complejidad que tiene, ¿vale? Es el tema de NSX. Por eso aquí VMware también habla muy, muy claro y el tema de las certificaciones, todo lo que vimos Hola, muy buenas. a nivel del Colacao medio licenciamiento. de aceite y jamón. Perdonad, alguien, no ¿Sí? sé si me lo podéis mutear, Carol, Robert. Ya perdí un poco el hilo. Bueno, pues eso, que al final es interesante implantar esa parte de NSX, ¿vale? Para aprovecharnos de todas las funcionalidades que tiene VCF y poder aplicar pues toda esa parte de seguridad, de innovación, de resiliencia, ¿vale? De poder integrar una infraestructura tanto en esa nube privada que monto con VCF como con la nube pública si en realidad tuviera servicios en esa nube pública. Cuando hablamos de NSX dentro de VCF, sabéis que VMware quitó un poco todos los licenciamientos de NSX y lo que hizo fue el licenciamiento más alto de NSX, meterlo en esa licencia de VCF, ¿vale? Como si fuera NSX Enterprise y ahí metió ese licenciamiento. Aquí todo excepto con una salvedad, ¿vale? Que toda la parte de firewall que antes ya estaba separada con VMware, ¿vale? Toda la parte de firewalling y firewalling a nivel movimiento lateral, ¿vale? De este oeste, toda la parte de gateway, eso lo puso en una licencia nueva que ya estaba en VMware previamente, esa licencia, ¿vale? Que no se incluía con NSX, ¿vale? Que era VMware la dividía en Gateway Firewall o Firewall a secas, ¿vale? Distributed Firewall o Gateway Firewall. VMware creó una sola licencia que se llama ahora Firewall, ¿vale? vDefend Firewall, y con esa licencia es una dona VCF, tengo esa protección, ese firewalling a nivel como add-on dentro de VCF, ¿vale? Una cosa importante dentro de esta licencia es que se incluye también la microsegmentación. O sea, cuando yo tengo VCF, lo comento después en la presentación, ¿vale? Pero cuando yo hablo de VCF y del NSX que está incluido en VCF, dentro de ese NSX no tengo incluida la microsegmentación, ¿vale? Si quiero microsegmentación, entonces voy a tener que añadir el add-on de vDefend Firewall,
¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Y una cosa importante también, cuando hablamos de VCF, sabéis porque hemos hablado de ello, también ahora en nuestro número de Arrow a nivel de revista de Arrow que lanzamos, también lo comentaremos, la salida de la versión 9 de VCF. Esa salida de versión 9 de VCF está anunciada desde el Explorer del año pasado. Todavía no hay fecha, pero una de las novedades más interesantes de ese VCF 9 es que yo, con el SDDC Manager que tengo dentro de mi VCF, voy a poder gestionar cualquier entorno, cualquier tipo de licencia que tenga por debajo en mi entorno, ¿vale? Hasta ahora yo con el SDDC Manager o con el vCenter de mi VCF solo podía gestionar licencias VCF. Bueno, pues ahora voy a poder integrar dentro de VCF licencias Enterprise Plus, estándar, VVF, ¿vale? Y gestionar todos los entornos y tenerlos centralizados desde esa consola, ¿vale? Esto es algo interesante. Todavía no tenemos fecha para ese VCF versión 9, pero bueno, simplemente que lo tengáis claro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos teniendo NSX dentro de mi VCF? Bueno, pues al final, lógicamente, tener una virtualización de la red, poder tener un SDN, un Software Defined Networking real sobre mi entorno, ¿vale? Para así, por ejemplo, poder definir esa virtualización a nivel de red y que no dependamos del hardware que tengamos por debajo. Simplemente vamos a necesitar una conectividad IP por debajo para después poder virtualizar la red por encima. El poder crear mi cloud privada virtual a nivel de self-service, o sea, poder tener un self-service de esa cloud privada y después, lógicamente, pues poder aplicar un tema de poder aplicar ese routing, ese switch distribuido, ¿vale? Es poder crear esas políticas de red de una forma centralizada y sin tener que ir componente por componente configurando esas políticas de red, tener un interfaz único a través del cual poder crear esas políticas de red, ¿vale? Cuando hablamos ya de modernización de aplicaciones, pues lógicamente todo lo que nos implica esa parte de Kubernetes, de Tanzu, todas las redes que probablemente muchas veces en otros tipos de soluciones, pues depende mucho de la plataforma de Kubernetes que tenga por debajo, voy a tener que configurar mi red de una manera, de otra, eso resulta muy problemático, pues con NSX, al ser Kubernetes una solución o ser Tanzu una solución estándar, pues nosotros vamos a poder configurar esa virtualización de la red, esas redes de forma agnóstica independientemente de la plataforma de Kubernetes que tengamos por debajo y pues va a ser un único punto de vista, como dice ahí, sí, un único punto de vista desde el cual vamos a poder configurar todas las redes de mis Kubernetes que tenga por debajo, ¿vale? De mi clúster de Kubernetes que tenga por debajo. Lógicamente, al ser un único interfaz, pues a la hora de monitorizar, pues va a ser mucho más potente para ver problemas a nivel de troubleshooting, de visibilidad, de problemas en la red. Exactamente igual que es verdad que hasta ahora, pues a lo mejor cuando hablamos de movilidad dentro de mi entorno y de esas cargas de trabajo, movilidad en las cargas de trabajo, pues cuando hablamos de esa movilidad en las cargas de trabajo dentro de mi nube privada, a lo mejor no es muy complicado y podemos configurarlo fácilmente con otras soluciones, pero cuando ya hablamos de una nube híbrida, ¿vale? De migración de un entorno a otro entorno, de una nube pública a una nube privada, ¿vale? El tener realmente y el poder configurar realmente esa nube híbrida en NSX nos va a ayudar de forma muy eficiente y, lógicamente, toda la parte de seguridad lateral, ¿vale? El hecho de poder tener ese firewall distribuido, esa microsegmentación, esa recomendación de alertas o reglas que me puede recomendar a nivel de NDR, de NTA, ¿vale? Tener esos sandbox. Realmente esta parte de seguridad lateral es lo que me da ese add-on que os comentaba antes a VCF, ¿vale? El vDefend Firewall es esta vertical o esta
característica que os estoy contando ahora, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué problema o qué podemos tener cuando configuramos VCF sin NSX? Bueno, pues que al final tenemos como si pudiéramos configurar mi entorno de vSphere con mis switches distribuidos. Ya pues aprovechamos de esos switches distribuidos al tener licencia Enterprise Plus en vSphere, pero claro, nuestras VLAN pues estarían independientes, vamos a poder configurar solo las VLAN que mi entorno de vSphere me proporcione, ¿vale? O sea, bastantes limitaciones en cuanto a la virtualización de la red. Vamos a depender mucho de la infraestructura física que tengamos por debajo, ¿vale? Y de lo que ya mis otras soluciones a nivel de red me proporcionen a nivel físico, ¿vale? Sin embargo, si hablamos de tener mi VCF con NSX, bueno, pues al final vamos a poder crear esas máquinas virtuales independientes, bueno, a la hora de tener esa virtualización en el host, vamos a poder crear ese número de máquinas virtuales, el número de máquinas virtuales que queramos por toda la virtualización que me proporciona la red, ¿vale? Vamos a poder tener esa vista local, el poder hacer vMotion, eso simplemente con tener la virtualización del host, pues nos lo va a poder proporcionar, ¿vale? Poder crear una máquina, varias, lo que sea, ¿vale? Todas las funcionalidades que VMware o que el virtualizador de red me da, mi vSphere me da, ¿vale? Sin embargo, además, si nosotros tenemos la parte de NSX, pues lo que vamos a poder tener, que nos va a dar muchas ventajas frente a no tenerlo, es que no vamos a depender del hardware que tenemos por debajo, ¿vale? Vamos a poder tener esa automatización, esas problemáticas, ese troubleshooting, lo vamos a tener en el mismo momento en el que tengamos un problema, ¿vale? Y vamos a tener un único punto de gestión, que eso es muy importante a la hora de gestionar la red, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de virtualización a nivel de host? Pues que lógicamente ese suite distribuido, ¿vale? Que me proporciona la licencia Enterprise Plus de vSphere, es una virtualización a nivel 2, ¿vale? Dentro de los niveles SOSI de red, ¿vale? Sin embargo, si nosotros esa VLAN vamos a querer extenderlas a nivel de mi infraestructura física, bueno, pues vamos a tener que definir sus redes, dependiendo de esa infraestructura física que tenemos. Bueno, que al final ese suite distribuido que tenemos dentro de mi entorno de Enterprise Plus, de mi licencia Enterprise Plus, va a depender mucho de la infraestructura física que tenga por debajo, ¿vale? Entonces, cuando yo vaya a hacer ese vMotion entre los diferentes racks, pues esa máquina virtual vamos a poder hacerlo, va a mantener su IP física. Bueno, no me voy a enrollar mucho en esto, ¿vale? Pero claro, va a depender totalmente del overlay del vendedor de hardware con el que estemos trabajando, ¿vale? Y entonces, pues vamos a tener esas ciertas limitaciones en cuanto al número de VLANs que vamos a poder definir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo dentro de mi entorno cuando yo virtualizo con NSX? Bueno, pues al final el objetivo es que el mismo objetivo que tengo cuando hablo de virtualización de infraestructura en cuanto a vSphere, separar la parte hardware de lo que realmente nosotros tengamos que configurar, que independientemente de los switches físicos que tengamos, de la solución física que tengamos, nosotros podamos configurar a nivel virtual lo que realmente necesitemos para que después eso por debajo se replique en nuestro entorno y simplemente teniendo una conexión de red pues podamos aplicarlo, ¿vale? Y podamos tener esa automatización, ese punto único de management, ¿vale? Entonces, un ejemplo en la instalación de esta parte de aplicaciones, ¿vale? Pues al final lo que conseguimos es que, como veis, aquí tenemos nuestra infraestructura de red física, que realmente nos da igual la infraestructura de red física que tengamos, ¿vale? Lo importante es que nosotros tengamos esa vista lógica, ¿vale? Con nuestras máquinas virtuales, la conexión a Internet y a partir de ahí podamos definir nuestro entorno, ¿vale? Pudiendo instalar esas máquinas virtuales, pudiendo configurar esos VLANs en los hosts, ¿vale? Pudiendo configurar esos switches distribuidos y a partir de ahí el tío de red pues configurará sus VLANs físicas, su overlay para extender esas VLANs,
atachará esas VLANs a los routers, ¿vale? Y esto a lo mejor ahora ya no tenéis tanta experiencia porque, lógicamente, cuando VMware proporcionó o sacó este producto, NSX, bueno, en realidad NSX es de una compra que hizo VMware de Nicira, que es una empresa española que creo que estaba por el sur de España, bueno, Nicira. VMware lo desarrolló y surgió NSX, ¿vale? Es verdad que ahora nos parece que esto es algo que es ya típico en los fabricantes a nivel de red, pero en realidad fue VMware quien posicionó esto y a partir de ahí pues ya surgió todo. Pero antes se dependía mucho, y es lo que al final quiero mostrar en esta slide, se dependía mucho del administrador de red, para que ese administrador de red era el que tenía conocimiento de la física, de las VLANs que estaban definidas dentro de mi switch físico, de todo, para que si necesitamos hacer un cambio a nivel de red, pues pudiéramos tirarnos meses para poder hacerlo si queríamos redefinir una VLAN nueva, no sé qué. Bueno, pues esto un poco, bueno, aquí explica pues todas las tareas y todo lo que podemos, o sea, a todas las personas que había que implicar antes para poder configurar a nivel físico todo lo que necesitábamos, ¿vale? Teníamos que implicar al tío de red, al tío de firewall, al tío del balanceador de carga, ¿vale? O sea, al final, tener que implicar a mucha gente para poder hacer una tarea sencilla y reducir ese tiempo a nivel de negocio, pues implica mucho, ¿vale? Bueno, es un poco al final lo que os decía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final lo importante es que esto a nivel de virtualización se puede automatizar, ¿vale? Y nosotros, desde una única solución como es NSX, pues para poder aplicar todas esas funcionalidades, tanto la de firewalling como la de routing, como el tema de balanceador de cargas, el tema de Web Application Form, ¿vale? El tema de IDS, IPS, el poder hacer ese routing, ese switching, ¿vale? Esa monitorización y analytics, pues todo eso poder tenerlo desde un único punto de vista, desde un único punto de gestión y hacerlo a nivel virtual sin depender del físico que tengo por debajo. Al final, ¿qué conseguimos teniendo esa NSX dentro de VCF? Bueno, pues que todos esos servicios que antes dependían de alguien que estaba fuera y dependía muy mucho del hardware que tuviéramos, pues ahora todas esas funcionalidades se van a incluir dentro de mi entorno de virtualización. Y vamos a poder tener esa VPN, ese firewalling, esa seguridad lateral, ¿vale? Ese routing, todo eso. Y a partir de ahí vamos a poder tener un entorno de red virtual end-to-end, tanto de end-to-end cuando hablo de máquina virtual a máquina virtual, cuando se produce un movimiento lateral y tener toda esa virtualización de red dentro de mi entorno de virtualización, como si nosotros queremos proteger, tener esa securización y tener esa virtualización de red cuando hablamos de máquina virtual con máquina física y poder hacerlo todo desde NSX, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues esos segmentos se realizan automáticamente dentro de mis hosts, ¿vale? Nosotros podemos extender esas hosts a través de túneles IP, podemos mantener esa tabla con VLANs de forma mucho más actualizada a través de esos elementos virtuales. Realmente toda esa información que tenemos a nivel de red se va a guardar en las máquinas virtuales y cuando la máquina virtual migre de un host a otro host, esa configuración de todo lo que tiene que ver con esa red que va con la máquina virtual se migra con la propia máquina. Es decir, aquí no vamos a depender del hardware que tenemos por debajo, va a ser independiente de migrar a un host, a otro host, a un subdistribuido, a otro subdistribuido, porque es una configuración que tenemos nosotros a nivel virtual, ¿vale? Al final NSX actualiza esa tabla y ese tema de los túneles automáticamente. O sea, el poder configurar esa seguridad y todo el tema de red en un end-to-end independientemente de la infraestructura física que tenemos. Como os decía antes, solo o solo teniendo esa conectividad IP, o sea, solo teniendo esa conexión de red para poder aplicarlo, ¿vale? Sin depender del hardware ni del vendor hardware que tengamos por debajo. Pues eso, el hecho de
de tener, o sea, a nivel 2 de OSI, ser totalmente independiente de la infraestructura física, pues nos va a dar mucha libertad a la hora de configurar todo mi entorno. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues el poder implantar ese NSX dentro de mi entorno, pues lo que os decía antes, vamos a poder tener toda esa parte de de VPN, balanceador de carga, toda esa configuración de IDS IPS, el firewalling, la parte de analytics, ¿vale? Toda esa parte de routing y a partir de ahí poder integrarlo con terceros, ¿vale? Pues poder integrarlo, por ejemplo, en VMware con vCloud Director, con toda la parte de OpenStack, Terraform, Kubernetes, Ansible. Bueno, que el hecho de tener ese único punto de gestión nos va a hacer que esa integración a nivel eh, de toda la parte de desarrollo en cuanto a las aplicaciones modernas, a los Kubernetes, nos va a hacer ser mucho más ágiles, ser mucho más eficientes. Y lógicamente, en esas características que os comentaba, ya no solo ser independientemente del hardware, tener un único punto de gestión, pues dentro de ese único punto de gestión, pues poder virtualizar esa red, ¿vale? El poder tener de forma instantánea, el poder tener ese gateway configurado, poder instalar esas máquinas, crear esos segmentos, configurar toda la parte de CW, ¿vale? El balanceador de carga, la parte de gateway a nivel de T1s, ¿vale? Configurar ese firewall a nivel de ese movimiento lateral. Bueno, pues todo eso ya lo vamos a poder hacer desde VMware. Cuanto antes dependíamos totalmente de nuestro administrador de red. Lógicamente, la slide lo soporta todo. Lógicamente, este administrador de VMware, como no tenga conocimientos a nivel de red, pues poco vamos a hacer. Lógicamente, está claro que NSX nos da esa potencialidad, pero el administrador que gestione esa parte de NSX también tiene que tener conocimientos a nivel de red, porque si no, poco hacemos, ¿vale? Pero nos podemos apoyar en la parte de virtualización, que a lo mejor antes dependíamos mucho del hardware que teníamos por debajo y tenías que ser muy especialista en ese hardware. Ahora no, ahora realmente lo que tienes que ser especialista es en esa virtualización de la red. ¿Vale? Y bueno, pues a partir de aquí, pues esa configuración puede ser automatizada, ¿vale? Todas las aplicaciones pueden ser incluidas en esos componentes de red, en esa configuración de red que nosotros estamos teniendo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tener esa automatización, ¿vale? Y poder conseguir realmente una experiencia cloud, una cloud privada dentro de mi entorno. Incluso si queremos, pues también ir a esa cloud híbrida que tanto necesitan los clientes, ¿vale? A partir de ahí, pues eso, poder tener esa configuración centralizada donde vamos a poder tener y configurar todo eso, lo que os comentaba. Sin embargo, sin NSX, pues vamos a depender del fabricante del fabricante determinado para poder dar esa solución, ¿vale? Y bueno, pues con NSX podemos tener todo de manera centralizada. Es verdad que el mensaje es un poco disruptivo, que muchas veces los clientes no tienen una única solución para todo y que lógicamente tú puedes decir, no, yo es que realmente no necesito, a ver, aquí lógicamente el mensaje puede ser, no necesito los Palo Altos o no necesito 3 micro. Lógicamente, eso le gustaría a VMware, ¿vale? Que quitáramos todo lo demás y se quedara solo con VMware, pero sabemos que al final, pues eso no es realista dentro de un cliente. Entonces, hay que ir viendo realmente dónde podemos aplicar, pues aplicar todas las funcionalidades que NSX me proporciona y a lo mejor no hacer tanta inversión en otros fabricantes cuando lo tenemos con NSX, cuando ya tenemos las licencias de VCF. Simplemente que lo sepáis para que dicen, no, yo es que esto realmente no lo necesito porque ya lo tengo con Palo Alto, o ya lo tengo con 3 micro, o ya lo tengo con F5. Bueno, pues sí, yo no te digo que no, pero vete implementando a lo mejor
cosas nuevas que vayas haciendo, vete haciéndolo con NSX y ver si te soluciona lo que tienes con otros fabricantes. Simplemente eso, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues eso, tener una única API desde la cual integrar, hacerlo, bueno. Y después, cosas adicionales que puedes hacer gracias a esa virtualización de la red, pues bueno, esa movilidad a nivel de la máquina virtual, extensión a nivel 2 de tu data center, ¿vale? El poder tener ese disaster recovery, el poder tener un multisite, ¿vale? Bueno, pues un poco todo eso. A partir de ahí, esto es todo lo que me da NSX dentro de VCF, ¿vale? Después ya tenemos todo lo que tiene que ver con firewalling, ¿vale? Con ese BDFANE Firewall que os decía que es una licencia, un add-on adicional a VCF, donde tenemos toda la parte de microsegmentación, de firewall y de gateway, ¿vale? Se licencia también por cores. Por ejemplo, en esta licencia también está la limitación de los 72 cores, pero vamos, se sobreentiende que en un cliente que tiene VCF, pues esa limitación de los 72 cores normalmente no suele aplicar, ¿vale? Pero bueno, que es importante tenerlo claro, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que consigo con ese add-on de BDFANE Firewall? Bueno, pues al final lo que consigo es tener un firewall perimetral dentro de mi infraestructura física, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando hablo de un firewall típico, al final lo que hago es definir un firewall a nivel de todo el entorno. Si mi atacante, o sea, el hacker que intenta atacar en lo que sea, atraviesa ese firewalling, en cuanto una máquina virtual sea atacada, todas las demás son atacadas, ¿vale? ¿Qué es lo que consigo con ese? ¿Vale? Es un poco lo que os comentaba, ¿vale? Lo que expresa esta slide. En cuanto consigo atravesar esa primera barrera, pues ya las demás máquinas no están protegidas, ¿vale? ¿Qué pasa? Al final el data center, lo interesante sería poder tener esa segmentación y estar diseñado a nivel de esa segmentación, ¿vale? Y crear esas cargas de trabajo pues con zonas localizadas, separadas por los servicios que realizan, bueno, lo que necesitemos, ¿vale? A través de subnet, de VLANs, lo que nosotros necesitemos. Eso se puede configurar, ¿vale? Y después, pues ese tráfico puede ser extendido a través de esas diferentes zonas de firewall, pero ¿qué pasa? Que complicamos esa configuración a nivel de la red, ¿vale? Producimos ese high pinning, ¿vale? Necesitamos planificar esa capacidad, cómo configurarlo, lo que os decía antes, puede ser complicado, ¿vale? Podemos tener problemas a nivel de escalabilidad y, lógicamente, pues dependemos de esos firewall físicos, ¿vale? Para la hora de configurarlo, ¿vale? Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese firewall distribuido, esa licencia de BDFANE Firewall dentro de nuestro entorno, nuestras máquinas virtuales son las que tienen esa configuración, ¿vale? Y son las que, si son atacadas, yo puedo decir, oye, esta máquina que es atacada, que ha sido atacada, la aíslo y no perjudico a todas las demás máquinas, ¿vale? Y yo puedo granularizar ese firewalling al nivel que yo necesite, ¿vale? Incluso al nivel de cada NIC, ¿vale? Como veis ahí. Y entonces, a partir de ahí, no se va a producir ese high pinning, ¿vale? Voy a poder provisionar y voy a tener una flexibilidad en ese provisionamiento mucho más eficiente, ¿vale? La localización realmente de mis máquinas virtuales es irrelevante, ¿vale? Lo único que necesito es esa conectividad a nivel de red. Bueno, pues un poco el mismo mensaje que decíamos a nivel de NSX, pues lo tenemos a nivel de ese firewalling, de esa seguridad. Entonces, es importante pues que podemos definir eso por máquina virtual y decir, yo me creo mis zonas, esa microsegmentación, pues por esta máquina y esta máquina. No dependo de lo físico que tenga por debajo, ¿vale? Y puedo crear grupos de máquinas virtuales donde me crea ese firewall dentro de ese grupo de máquinas virtuales, ¿vale? Tagueando a esas máquinas virtuales y a partir de ahí crear ese firewalling entre esas máquinas, ¿vale? Y al final esas reglas de firewalling pues son aplicadas a cada uno de esos entornos, ¿vale? Sin tener o sin decir, es que esta máquina está en este host y va por este switch, esta máquina está en este otro host y va por este otro switch, entonces en este switch tengo que configurar esta VLAN, en este otro VLAN.
me da igual, ¿vale? Yo lo defino a nivel virtual y ya lo tengo definido para toda mi cloud privada, ¿vale? Eso lo mismo cuando hablamos de microsegmentación, ¿vale? Esto es muy potente. Normalmente, y eso os lo digo sinceramente, normalmente cuando adquirimos ese add-on de vDefend Firewall es por esta funcionalidad, por la funcionalidad de la microsegmentación, ¿vale? Y a partir de ahí es muy potente esta parte de la microsegmentación, ¿vale? Entonces, un poco resumen de por qué implantar NSX dentro de VCF, pues porque ya que lo tenemos, pues aprovechemos a tenerlo. Que lógicamente el implementarlo no es sencillo, por eso VMware también está haciendo mucho hincapié en todo el tema de certificaciones ahora con los nuevos niveles de partner que tenéis que tener antes de agosto, ¿vale? Porque el hecho de que haya partners especialistas en VCF os va a proporcionar que todo el tema de implantación de servicios de ese VCF os va a dar mucha potencia en cuanto a poder tener o realizar servicios en los clientes. Y a lo mejor partners que compran licencias VCF porque el cliente quiere VCF, no va a poder implantar porque no tiene ese conocimiento a nivel de VCF. Y otros partners que sí la tengan, pues van a poder tener ese beneficio a nivel de esos servicios profesionales en VCF. ¿Vale? Por mi parte, no mucho más.